hola a todos, todas, todes, donde nos estén escuchando. Acá desde Buenos Aires, hoy un día un poco más primaveral, raro porque esta época siempre hace calor, pero dejó de llover y dejó de hacer frío. Como les comenté, el primer día fue más técnico. Hoy vamos a ir poco a poco a través del programa hasta el viernes con temas un poco más que tienen que ver con temas más sociales, más de economía, y al final vamos a ir a temas más modernos como inteligencia artificial, ética y redes sociales. Hoy tenemos un tema importante como primer panel, el tema de gobernanza de datos, data governance, y después seguimos con otros temas que ya les contaré durante el día. Igual pueden ir viendo el programa. Muchas gracias por todos los tweets de becarios y quienes nos siguen por YouTube. Es muy apreciado que nos ayuden a difundir lo que estamos haciendo y los paneles que tenemos en toda la semana. Recuerden que todo va a quedar grabado en YouTube y lo pueden ver después. Y también lo pueden ver en vivo y hacer preguntas estos días. El próximo panel está moderado por una gran amiga mía, por Sonia Añese. Hay un montón de amigos en el panel y Sonia, además de ser gran amiga hace muchos años, es fundadora de un grupo que tenemos las mujeres de América Latina que se llama Chicas TIC. Pido a Sonia que cuentes brevemente qué son las Chicas TICs. Y así que bueno, los dejo con Sonia que les va a presentar el panel y es una chica TIC, fundadora del grupo. Ahí nos conectamos y como dice Marina, nos hacemos networking sin culpa y nos pasamos oportunidades de trabajo, participación en eventos que hacemos, estudios, investigaciones en las que nos podemos colaborar, nos ayudamos entre todas, así que si hay chicas TICs en la audiencia, súmense a nuestro grupo de chicas TIC. Sonia, bienvenida. Muchas gracias por estar acá con nosotros en este segundo día de la Escuela del Sur de Gobernanza Internet junto con Argensic 2020. Muchas gracias por moderar este panel y, bueno, muy agradecidos y dispuestos a escucharte. Pero qué honor. Bueno, gracias Olga. La verdad que con Olga nos conocemos hace muchos años. Y bueno, hace un tiempo organizamos unas primeras cenas, porque bueno, las mujeres para crecer en nuestras carreras tenemos un problema que es que nos cuesta mucho el networking, porque tenemos que ir a llevar a los chicos al colegio, porque tenemos que terminar el trabajo, porque tenemos que hacer las cosas de la casa, porque ayudar a nuestros padres. Entonces, ese tiempo no nos dedicábamos. Y bueno, a raíz de estas cenas informales de mujeres para conectarnos, conocer diferentes mujeres de las industrias, surgió este grupo Chicas TICs, que ahora somos Chicas TIC Latam, porque cubrimos toda Latinoamérica. Estamos en las redes sociales, tenemos un grupo de WhatsApp y lo que hacemos es justamente generar estas conexiones entre las mujeres para ayudarnos mutuamente, entendiendo la importancia que tiene la red de contactos, la red de mujeres que nos apoyamos, y obviamente los chicos TIC también están invitados a participar. Hacemos reuniones mensuales, compartimos información, así que todos bienvenidos a sumarse. Y bueno, además de mi rol en Chicas TIC, yo soy analista senior principal para Omdia, muchos lo conocerán como Obum. Somos una empresa de consultoría e investigación de origen inglés, cubre Latinoamérica, y bueno, muchos años trabajando en regulación y políticas públicas. Y bueno, y ahora con el honor de moderar este panel tan interesante sobre el tema de privacidad. Sabemos la importancia que esto tiene. Cuando, digamos, se han hecho diferentes tipos de encuestas, este tema siempre surge como uno de los temas prioritarios. La encuesta anual que hace Ipsos con la Internet Society, lo que muestra es que un 75-80% de las personas está muy preocupada por su privacidad online. Y lo que se observa además es que hay un crecimiento. Siempre, digamos, cada año se va viendo un crecimiento hacia una mayor preocupación justamente por los temas de privacidad, con lo cual han surgido nuevas regulaciones y también las empresas han aplicado nuevas políticas. Así que bueno, eso es lo que vamos a ver ahora. Yo primero que nada le voy a dar la palabra a Paula Vargas. Ella es Head of Privacy Engagement para Facebook en Latinoamérica. Así que muy bienvenida, Paula. Adelante, el Zoom es tuyo. Hola, buenos días, Sonia, buenas tardes, donde sea que esté la audiencia que hoy nos está siguiendo. Bueno, gracias a mis copanelistas, gracias a ustedes por la invitación, un honor estar acá. Hago un breve anuncio de que lamentablemente voy a tener que retirarme un poco antes del panel, ya le había avisado a mis colegas, se había pedido disculpas, porque en esto de lo virtual a ver si se nos superponen
se nos superponen cosas y tenía un compromiso previo. Así que bueno, voy a comenzar con la charla que tenía preparada hoy para no tomar más de nuestros 10 minutos y poder darle tiempo a los demás. Y bueno, la invitación ha sido a hablar de data governance, de gobernanza de datos, y cómo se traduce esto en un caso particular, en una empresa en particular, una empresa, bueno, como Facebook, de alcance global, con casi 3 billones de usuarios, miles de millones de usuarios, y que además es una empresa cuyo servicio, los servicios que da Facebook son personalizados. No sé si ustedes saben o se dan cuenta por el uso del servicio que el Facebook de cada uno es distinto. Porque está basado en sus preferencias. Ustedes van a Facebook para conectarse con sus familias y amigos, para hablar de lo que les interesa, para hacer negocios, ¿por qué no? Para generar comunidades, que es parte de nuestra misión. Y eso hace que sean sus intereses, lo que ustedes quieren ver, lo que determina cuál es el contenido de lo que ustedes ven en Facebook. Y esto hace que sea un servicio personalizado, y obviamente un servicio personalizado implica que hay un tratamiento de datos personales para poder dar ese servicio. Lo mismo con nuestro modelo de negocios, que después les voy a contar un poco más, que son publicidad personalizada. Es lo mismo, hay un tratamiento de datos personales, que son datos personales que nos comparten nuestros usuarios para que les demos el servicio. Eso para nosotros es una enorme responsabilidad. El uso responsable de esos datos que nos comparten los usuarios para poder darles el servicio es el pilar de Facebook. Realmente, ¿por qué el tema datos está en el centro y es un tema prioritario para Facebook? Es porque, como les decía recién, los datos que nuestros usuarios nos confían son lo que nos permite darles el servicio. Entonces, no solo hay una cuestión de cumplimiento de normas legales, la privacidad es un derecho fundamental, pero además hay una cuestión de subsistencia del negocio. Si no hay un procesamiento responsable de datos, los usuarios no tendrán la confianza para darnos los datos y que nosotros podamos procesarlos para darles el servicio. Entonces, esta larga introducción era para decirles que la privacidad, la plataforma de Facebook ha dado muchísimas oportunidades, pero ha presentado muchísimos desafíos. Y la privacidad, sin duda, es uno de los más complejos y de los más dinámicos de abordar. Y quiero resaltar la palabra dinámico como para que todos comprendamos que la privacidad no es algo estático. La gobernanza de los datos dentro de una organización no es algo estático, no es un programa que uno pone en un momento en el tiempo y ya se da por cumplido. La privacidad y los programas de gobernanza de datos requieren una supervisión y una revisión constante, particularmente en servicios como el que yo escribí recién, como el nuestro, que está basado en el procesamiento de datos personales, porque los servicios cambian, porque las regulaciones cambian. Entonces, estos programas requieren una revisión constante para hacer este uso responsable de datos del que hablaba antes. ¿Cómo lo hacemos en Facebook? Me pidieron que enfocara en la práctica. ¿Cómo es un programa global de privacidad como se usa ahora el término accountability? ¿Qué implica en la práctica esta accountability? Yo voy a compartir mi pantalla y voy a ir muy rápido en la presentación porque no me quiero pasar. Por favor, me hacen señas para cuando esté ya cerca de mi tiempo. Voy a compartir la pantalla. Voy a ir un poco más atrás, perdón, porque no estaba en la primera, en el primer slide. Y como les venía contando, nosotros, ¿cuál es la forma en que se establece un programa de privacidad? Primero hay un concepto que tal vez ya hayan oído hablar, que es el de la privacidad por diseño. La privacidad por diseño comenzó siendo un estándar
para los que hacíamos práctica de privacidad, y hoy está contemplado en muchas de las legislaciones del mundo, entre ellos el Reglamento General de Protección de Datos. ¿Qué significa el diseño, la privacidad por diseño? Que desde el momento en que se idea un producto, se concibe un proyecto, la protección de la privacidad tiene que estar incorporada a lo largo de todo el desarrollo del ciclo de vida, de ese proyecto o de ese producto. Esta es la forma de realmente darle un marco de prevención y de pensar en esa gestión de riesgos de privacidad, precisamente de hacer un uso responsable. Parte de esa privacidad por diseño para nosotros es la transparencia y el control. ¿Cómo hacemos en una organización para que los titulares de los datos, para que las personas sepan cómo se usan sus datos y que puedan tener control además? Es decir, los dos elementos en paralelo. Porque la transparencia y el control es lo que realmente permite que sean las personas las que puedan tomar las decisiones sobre cómo quieren que una organización haga uso de sus datos. ¿Qué tenemos nosotros en Facebook? Primero tenemos principios, es decir, tenemos principios de privacidad que son públicos, que los pueden encontrar publicados. Si a alguien le interesa, después yo puedo pasar el link. Pero aquí tienen y pueden leer algunos de los principios bajo los que nosotros operamos para revisar nuestros productos y servicios. Entonces, desde una perspectiva de privacidad. Como les decía antes, dar el control a las personas, transparencia, ayudamos a entender cómo se usan los datos, la información es de las personas, la pueden eliminar, somos responsables en el sentido de accountability. Bueno, estos son algunos son los principios bajo los que operamos. Pero además de los principios tenemos políticas. Y acá les quería mostrar, porque un tema muy importante respecto de las políticas es, y uno de los grandes desafíos hoy, es cómo diseñar, y de nuevo la privacidad es del diseño, cómo diseñar políticas que sean comprensibles para las personas. Digamos que uno de los grandes desafíos es que las regulaciones exigen muchos requisitos para incluir en una política, y por eso vemos esos documentos tan largos que generan fatiga, que todos hablamos siempre de que es mínimo el porcentaje de personas que los leen. Entonces, uno de nuestros desafíos ha sido hacer una política diseñada de manera tal que pueda ser comprensible para, voy a ver si se puede poner un ratito el videito de cómo encontrarla, la política. Vuelvo ahí, no me deja. Entonces, uno de los temas es tener principios y tener políticas que transparenten cómo va a ser el uso de los datos de esa organización y que estén diseñadas de una manera tal que pongan a la persona en el centro. El diseño de la política tiene que pensar cuál es la persona que va a leer esa política y que trate de abarcar un universo de personas que no tengan que ser ni expertos en tecnología ni personas con grandes conocimientos generales para poder comprenderla. Entonces tenemos principios, tenemos políticas y tenemos herramientas. Y aquí es donde un poco me voy a detener un poquito más, porque las herramientas, nosotros somos una empresa de tecnología, entonces construimos herramientas dentro de la plataforma para que puedan dar a las personas precisamente lo que hablamos antes, transparencia y control. Entonces, ustedes van a ver, tal vez las conozcan, y si no las conocen, los invito a usar realmente estas herramientas de privacidad, porque son las que les van a permitir tener el control sobre cómo usamos nuestros datos. Entonces, al ser una empresa tecnológica, podemos construir precisamente dentro de la plataforma este tipo de herramientas, y tenemos equipos específicos. Ya les voy a contar un poco más dentro de los equipos que se ocupan de hacer todo esto dentro de Facebook, pero desarrollan tecnología para la privacidad, que esto también es parte de la privacidad desde el diseño que hablábamos al principio. Entonces, voy a ver si me deja mostrarles un poquito este video.
Ahí pueden ver cómo encontrar en móvil una herramienta que se llama accesos directos de privacidad. ¿Qué es esta herramienta? Es un link donde se concentra toda su información sobre privacidad. ¿Por qué esto es importante? De nuevo, la privacidad es del diseño, que las personas no tengan que ir a muchos links para encontrar la información. Si ustedes van al comienzo, van a ver que esta herramienta, accesos rápidos de privacidad, accesos directos de privacidad, les permite en un mismo link leer toda la información e ir accediendo a toda la información que tiene que ver con su privacidad. Una herramienta muy importante es comprobación rápida de privacidad. Esto también es un link donde en el momento que las personas acceden, les permite revisar rápidamente las decisiones más importantes en materia de privacidad que pueden haber tomado en relación con el uso de la plataforma. Y nosotros siempre insistimos que la usen, que esta es una herramienta que hay que usarla periódicamente. ¿Por qué? Porque nosotros podemos cambiar, como les decía antes, Facebook tiene usos diversos y uno puede cambiar el tipo de uso que le da a la plataforma. Entonces es importante revisar cada tanto cuáles fueron las opciones de privacidad para saber si se mantienen las que uno eligió en determinado momento o no. Un segundo me quiero tomar para ver si pueden ver cómo es comprobación rápida de privacidad. ¿Ves? Van a accesos directos de privacidad y ahí tienen quién puede ver lo que compartes, cómo proteger tu cuenta, cómo te pueden buscar las personas en Facebook y un control además sobre las aplicaciones, que esto también es algo importante que hace al ecosistema de datos, cómo uno puede controlar las otras aplicaciones con las que se vincula a través de Facebook. Esto es algo muy rápido que lleva solo minutos y permite a las personas mantener el control sobre el uso de sus datos. De nuevo, estas son herramientas pensadas desde la privacidad y generadas tecnológicamente para ese fin. Y después quiero entrar a contarles brevemente cuáles son las herramientas para la transparencia y el control de la publicidad, que es nuestro modelo de negocios. Entonces, este slide simplemente es para cada vez que tengo la oportunidad de derribar el mito de que Facebook vende datos. Facebook no vende datos personales de los usuarios. Nunca lo hizo, nunca lo hará. ¿Cuál es el modelo de negocios de Facebook? Es la venta de espacios publicitarios. Publicidad que es lo que llamamos personalizada, es decir, es una publicidad basada en preferencias. ¿Qué quiere decir? A veces uno dice, ¿por qué me llegan avisos de zapatillas deportivas? Bueno, puede ser porque es una persona que le puso like a páginas de correr, porque es parte de un grupo de runners, de gente que corre. Entonces, eso es la publicidad personalizada o relevante. Publicidad que se entiende, la persona va a preferir recibir en un modelo de negocios en el que el servicio es gratuito, es igual en cualquier lado del mundo, sostenido por esta publicidad personalizada. Ahora, ¿cómo las personas tienen transparencia y control y pueden gestionar el uso de datos para este modelo de negocios? De nuevo, es una cuestión de principios políticas, pero también de cuáles son las herramientas que se le dan a los usuarios a ese fin. Entonces voy a ir brevemente. También tienen preferencias de anuncios. Las pueden ir aquí y ver cómo controlar no solo la información sobre cómo se usan los datos para publicidad, sino que también pueden ir a controlar, y ahora les voy a mostrar cuál es la herramienta concreta, está en este slide, cómo controlar las preferencias de anuncios. Eso quiere decir que las personas pueden controlar cuáles son los criterios y los tipos de anuncios que prefieren. Por ejemplo, pueden bloquear un tipo de anunciante, pueden decidir que un determinado criterio como fitness no los identifica y que prefieren no recibir publicidad de ese tipo. Entonces, brevemente, informar y dar control. Otra herramienta de control y de transparencia es por qué veo este anuncio. Y esto también está relacionado en cierta forma con las discusiones algorítmicas que van a tener más adelante, que es poder informarle a un usuario cuál ha sido el criterio por el cual está recibiendo una determinada publicidad. Entonces, si ustedes van acá, van a ver, y todos lo pueden hacer, y los invito a que si usan nuestra plataforma, cuando reciban un anuncio y no sepan por qué, tienen la herramienta para saber cuál ha sido el criterio
por el cual han recibido este anuncio. Entonces voy a pasar brevemente, esta es otra herramienta, actividad fuera de Facebook. Hola, 2 minutitos más, por favor, nada más. Bueno, transparencia y control sobre cuál es la información que Facebook recibe de terceros, de otras aplicaciones y sitios web. También los invito a que la usen. Y en definitiva, esto es parte de establecer un programa global de privacidad. ¿Cuáles van a ser los principios sobre los cuales se va a operar, las políticas, las herramientas que la organización va a tener que construir? ¿Cómo se va a hacer un programa de mejora continua? Nosotros acá simplemente contamos cómo estamos mejorando nosotros. Hemos tenido errores y los programas tienen que tratar de mitigar la posibilidad de riesgos, maximizar los beneficios y mitigar los riesgos, y de eso se trata la dinámica continua de un programa de privacidad. Y finalmente quiero cerrar, perdón que este slide está en inglés, pero tal vez muchos de ustedes sepan que Facebook el año pasado hizo un acuerdo con la FTC, que es el regulador de Facebook Inc., y ese acuerdo, que bueno, fue muy famoso por el monto que se pagó como parte del acuerdo, pero realmente en términos de accountability, en términos de gobernanza de datos, para aquellos que les interese este tipo de temática, es un acuerdo que no solo a Facebook internamente le generó obligaciones sin precedentes dentro de la compañía en términos de privacidad. Realmente nosotros siempre tuvimos un programa global de privacidad, pero el acuerdo llevó las obligaciones y el nivel de protección a un nivel sin precedentes, sino que en muchos temas puede llegar a ser un estándar para la industria los compromisos generados como parte de este acuerdo, que tienen que ver desde cómo se construye la privacidad en cada producto, cuáles son las medidas concretas, hasta cuáles van a ser las medidas de compliance, de cumplimiento, que tiene que ver con reportes cuatrimestrales, con los ejecutivos que van a tener que certificar el cumplimiento de privacidad, incluso hasta el CEO, hasta tener un monitoreo independiente del cumplimiento de la privacidad. Entonces, si ustedes ven estos tres pilares, construir la privacidad desde el diseño en los productos, tener medidas muy estrictas de compliance que involucren a los ejecutivos dentro de la compañía y tener un monitoreo independiente, les puede dar una pauta de cómo armar un programa de gobernanza de datos dentro de una organización. Así que, bueno, cierro con esto. Espero que les haya resultado útil una perspectiva práctica de cómo lo hacemos nosotros en este poquito tiempo. Y lamento por ahí no quedarme para las preguntas, pero Sonia, si luego me las querés transmitir, encantada. Perfecto, bueno, muchas gracias, Paula. Te damos un like a la presentación, muy interesante, y bueno, todos a ver cómo tienen configurada su privacidad actualmente. Y ahora, bueno, vamos a ver otra empresa, vamos a ver el caso de Mercado Libre. Para eso vamos a hablar con Pablo Seguro, que es el Data Privacy Director, es decir, el director de datos privados, no sé cómo lo dicen en español. Pero bueno, un gusto, Pablo, tenerte acá, y bueno, contanos cómo están encarando el tema de la privacidad en Mercado Libre. Hola Sonia, hola a todos. Muchísimas gracias por la invitación. Es un gusto muy grande poder estar acá en este panel, compartiendo la experiencia de Mercado Libre. Voy a compartir la pantalla. Ustedes me avisan si la pueden ver. La idea de la presentación es hablar sobre las regulaciones de protección de datos, las nuevas regulaciones de protección de datos. ¿Se puede ver ya la pantalla? Sí, ahí veo que ya se puede ver. Bueno, lo que yo quería contarles sobre el tema de las regulaciones de protección de datos es que nos encontramos regulados por un montón de normas de privacidad. Son más de 110 los países en el mundo en el que tienen aprobadas una ley general de protección de datos. Otros
tantos tienen un proyecto de ley, quedando muy pocos los países en los que no tenemos un proyecto o una ley de privacidad general, con lo cual nos encontramos frente a un marco regulatorio complejo y dinámico, y que cualquier programa de privacidad de una empresa que trabaje en más de un país tiene que contemplar, justamente porque a pesar de que la mayoría de las regulaciones son todas bastante homogénicas entre sí, existen ciertos matices que hay que tener en cuenta a la hora de desarrollar un programa de protección de datos que sea abarcativo de todas estas diferencias que podemos encontrarnos con las distintas regulaciones. La mayoría de ellos decimos que son homogénicas porque todos apuntan a la regulación europea, apuntan a el GDPR, que es un régimen jurídico bastante estricto y que incorpora, yo creo que el concepto que ya mencionó Paula en su presentación, un concepto jurídico que creo que es el más importante de lo que incorpora, que es el concepto de accountability. Y ese concepto de accountability es lo que viene a repercutir en la mayoría de las regulaciones que están en el ámbito de Latinoamérica, y por eso lo menciono con bastante énfasis. El GDPR vino a inaugurar una nueva forma de gestionar la privacidad. ¿Y por qué digo esto? Porque en el esquema anterior, y por el esquema anterior me refiero al esquema actual de países como Argentina, como México, como Colombia, en cierta medida, eh, uno cumple con la regulación de protección de datos básicamente marcando un checklist y cumpliendo con los puntos específicos de ese checklist. Por ejemplo, yo tengo que tener un aviso de privacidad chequeado. Yo tengo que pedir el consentimiento de los usuarios chequeado. Yo tengo que registrar mis bases en el registro chequeado. Y me olvido de la protección de datos hasta el siguiente requisito que puede pedir el regulador en la materia. Y eso viene a cambiar a partir de la accountability que impone, ya digo, el GDPR en principio, pero eso generó una ola dentro de Latinoamérica que hizo que muchas regulaciones lo estén imitando y estén incorporando este principio. Lo tenemos ya en la regulación brasilera de muy reciente implementación. Lo tenemos, por ejemplo, en Uruguay, con las reformas que se incorporaron a la ley, que seguramente Beatriz dentro de un rato les va a contar. Lo tenemos también en los proyectos de reforma de la Argentina, en los proyectos de reforma de Brasil, perdón, de Chile. Lo tenemos vía regulación en Colombia. Lo tenemos también vía regulación en distintas resoluciones que va sacando la Autoridad Argentina de Protección de Datos. Pero en definitiva, ¿qué significa accountability? Accountability es un nuevo paradigma en cómo se gestiona, cómo se gobierna la información. Es una palabra que no tiene una traducción exacta al castellano, tampoco al portugués, creo que tampoco a ninguna de las lenguas romances, porque es un poco responsabilidad, es un poco rendición de cuentas, es un poco compromiso, es un poco de todas esas palabras juntas. No tenemos una traducción exacta a accountability. Pero que en definitiva, en nuestro marco, en nuestra materia, lo que quiere decir es que no solo tenemos que cumplir con la regulación de protección de datos, sino que además tenemos que demostrar que estamos haciendo un esfuerzo por garantizar que ese cumplimiento sea verdaderamente efectivo. O sea, que yo no solamente hago un check en un listado de cosas que tengo que hacer, sino que tengo que hacer un trabajo continuo, permanente, dentro de la organización. Tengo que plantear una estrategia para poder demostrar cómo esta organización cada día protege un poco mejor la privacidad. A esto se refiere accountability. Yo tengo que poder demostrar tanto a la Autoridad de Protección de Datos como a los titulares de datos cuya información yo estoy manejando, cómo protejo, cómo trabajo todos los días para proteger mejor, para resguardar mejor la privacidad. El término por el que se
traduce en las regulaciones latinoamericanas es diverso. A mí el que más me gusta es el término responsabilidad demostrada que eligió la autoridad colombiana para denominar la serie de principios que implican el accountability. También lo vemos como responsabilidad proactiva, por ejemplo, en el proyecto de ley de la Argentina, pero básicamente implica que una organización tiene que adecuar todos sus procesos internos para embeber la protección de datos, tiene que plantear un régimen muy eficaz para ejercer los derechos de los titulares de datos cuyo dato está manejando, y además tiene que plantear un sistema de auditorías y monitoreos permanentes acerca de cómo está llevando adelante su programa de privacidad y para detectar desvíos y aplicar remediaciones en cuanto esto sea necesario. Pero básicamente una compañía dentro del marco de la responsabilidad demostrada es responsable de diversas cosas. Para hacer un resumen, vamos a marcar solamente 6 de cuáles son esas obligaciones que tiene que adoptar una compañía. Voy a pasar rápido a privacidad del diseño porque lo explicó Paula en su presentación y lo explicó muy bien, pero digamos, simplemente decir que implica embeber la protección de datos en todo el proceso de desarrollo de nuevos productos o de nuevas aplicaciones que procesen datos personales. Eso es lo que básicamente apunta a la privacidad desde el diseño. También, 2 minutitos, por favor. Perfecto, gracias, Sonia. También llevar adelante evaluaciones de impacto a la privacidad, así como un ingeniero lleva adelante una evaluación de impacto ambiental frente a una obra civil. Cuando hacemos un proceso nuevo, tenemos que hacer evaluaciones de impacto, cómo ese proceso nuevo va a impactar la privacidad de sus usuarios. Llevar adelante un inventario de todas las actividades de procesamiento y todos los activos de información que tenemos dentro de la organización para poder entender bien cómo se trabaja y poder tener una buena gobernanza de esa información. Designar a una persona, un Data Privacy Officer, un delegado de protección de datos que se encargue de llevar adelante el programa y que esté pensando el 100% de su tiempo en mejorar los procesos de la organización relativos a la protección de datos. Monitorear permanentemente el riesgo mediante auditorías y sistemas de gestión de riesgos, y además reportar los incidentes de seguridad cuando estos incidentes ocurran, tanto a la autoridad de aplicación como a los titulares de la información. Solamente quería mencionarles que la inversión en privacidad no es un gasto, sino que justamente es una inversión. Hay un trabajo muy bueno de Cisco, que es de la privacidad de las ganancias. Ahí tienen el link, en donde verdaderamente se demuestra que el dinero que se invierte en privacidad es un dinero que puede verse con retornos efectivos para la organización. Y para terminar, contarles simplemente que el programa que nosotros estamos implementando en Mercado Libre, vinculado al compliance en protección de datos, tiene como una suerte de leitmotiv, que es crear valor mediante el uso responsable de los datos personales. Y cuando hablamos de crear valor, estamos hablando de crear valor para nuestros usuarios, porque les permite operar en un ecosistema seguro y en el que se respeta su privacidad, pero también crear valor para la propia organización, ya que es un aliado confiable para proteger los datos personales. Es una distinción en su valor competitivo, porque un cliente va a elegir trabajar con Mercado Libre porque respeta su privacidad frente a otra empresa que no lo haga. Pero además también es un agente multiplicador para los gobiernos, para las autoridades de protección de datos, porque al tener un programa de privacidad le exige a sus proveedores tener un programa de privacidad, entonces multiplica la protección de datos mediante un buen programa de privacidad. Así que bueno, era esto lo que le quería contar. Muchísimas gracias por la atención, espero que les haya sido útil esto que quería compartir con ustedes. Muchas gracias. Creo que sí, muy interesante conocer la perspectiva, y me parece muy bueno este programa para expandir justamente la privacidad a pequeños actores, a las pymes que se suman dentro de Mercado Libre, y que no queda solamente que es algo para las grandes empresas. Así que buenísimo.
Y ahora que hemos escuchado los privados, me parece súper interesante tener acá un regulador que nos cuente cómo están viéndolo desde el punto de vista de regular y asegurar que los usuarios tengan su seguridad resguardada. Para eso voy a invitar a Beatriz Rodríguez, que es de Uruguay. Ella es de la Unidad de Control de Datos Personales de Uruguay, AGESIC. Así que bueno, adelante por favor, Beatriz. Buenos días a todos, gracias por la invitación. La verdad que es un gusto compartir con ustedes y estar en nuestra Escuela de Gobernanza. Un especial agradecimiento a Olga y Adrián, que son básicamente nuestros mentores desde que empezamos en la escuela. Como bien dijo Sonia, me toca el tema desde el punto de vista del regulador. En nuestro país ya hace más de 10 años que tenemos un órgano de control de datos personales. Si bien anteriormente habíamos tenido una norma que controlaba solamente aquellos datos personales que eran de carácter comercial, se entendió que debido a la evolución que había empezado a surgir en aquel momento, en el 2008, de cómo se estaban tratando los datos personales, todos los legisladores, porque fue por unanimidad que se promulgó esta ley, decidieron hacer que Uruguay tuviera una ley, una norma que regulara y protegiera todo lo referente a los datos personales. A partir de ese momento se creó la Unidad Reguladora de Control de Datos Personales. Nosotros la conocemos más por URCDP, para abreviar todo el largo nombre que tiene, que en aquella época parece que era moda ponerle a todos los organismos que aparecían un nombre bastante extenso, ¿no? Bien, nosotros somos un órgano desconcentrado de la Agencia de Gobierno Electrónico que tiene autonomía técnica, o sea que todo lo que dice la unidad es respetado y además es técnicamente de la unidad. No, ningún órgano vamos a decir, se compromete ni dice algo diferente a lo que la unidad establece. Obvio que si alguno de los titulares o alguno de los que fueron denunciados piensan que tienen un agravio, por supuesto que tienen los recursos necesarios para poder dictaminar, para poder presentarse y solicitar que lo que la unidad haya resuelto sea visto y ver si es revocado o no lo que ella dice. Hasta ahora, por suerte, no sé si es que estamos trabajando muy bien o qué es lo que pasa, que todas las acciones de nulidad que se han realizado ante el TCA, el TCA nuestro es el Tribunal de los Contenciosos Administrativos, el órgano máximo de esta administración en cuanto a procedimiento, han sido favorables a la unidad. Digo esto porque muchas veces se piensa que la unidad controla y no garantiza. ¿Para qué sirve? Te preguntan. ¿Para qué sirve el órgano de control de datos personales? ¿Por qué es que existe ese órgano de datos personales? Van a tener todos nuestros datos, nos van a estar siempre vigilando. Y en realidad no es así. El asunto es cambiar la mentalidad de las personas. En estos 10 años, 12 años, mejor dicho, que han pasado, se ha visto cómo ha cambiado y evolucionado todo lo que tiene que ver en materia de datos personales en nuestro país. Y no solamente en las personas de mayor edad, sino que también en los jóvenes, que los jóvenes viven en base a que todo es libre y que todo es, cuanto más
amigos tengamos, mejor. Como la canción aquella de Roberto Carlos, que nosotros la podemos conocer y capaz que ellos no. Tengo 1 millón de amigos, era lo mejor que se podía tener. Entonces, disculpa, Beatriz, ¿podrás hablar un poquito más cerca del micrófono o tal vez ponerte auriculares? Porque parece que los traductores están teniendo algún problema para escuchar bien el audio. Capaz que me levanto y un poco más, minutos. A ver, sí, dale. Perdón, estas cosas que suceden. La verdad que sí, cuando uno piensa en una autoridad reguladora, lo primero que uno piensa es, bueno, van a tener la copia de todos mis datos, van a saber todo, todas las copias de las bases de datos van a ser transmitidas y copiadas en el regulador, que obviamente esa no es la idea. Entonces no es solamente también, digamos, trabajar sobre las empresas, sino también entre los usuarios, los consumidores, y saber para qué sirve, cómo pueden utilizarla, cómo pueden hacer una denuncia, que existe alguien que está preocupándose por su privacidad, y si hay algún tipo de agravio, como decías, o algo, pueda haber una opción para hacer una solicitud, un pedido, para que esto sea atendido. Así que bueno, adelante, Beatriz, a ver si ahora me escucha mejor. Voy a ver si ahora me escuchan un poco mejor. Si me escuchan mejor. Sigamos. Bien, entonces les estaba diciendo que la Unidad Reguladora de Control de Datos Personales garantiza los derechos de todas las personas. Que todas aquellas personas, no solamente los uruguayos, ¿no?, sino todas aquellas personas que viven en nuestro país, que están en nuestro país, en todo el territorio, ya sea en todo lo que tiene que ver con aquellos datos personales que están en el ámbito público como en el ámbito privado, y no solamente los datos personales de las personas físicas, sino que también los datos personales de las personas jurídicas. Dirán, bueno, ¿cómo una persona jurídica tiene datos personales? Bueno, todo aquello que sea pertinente y que se entienda que esa persona jurídica pueda ser vulnerada en todo lo que tiene que ver con su know-how o con su forma de realizar su actividad, también la ley nuestra la protege. Entonces, es una de las diferencias que tiene con la mayoría de las leyes que existen en el país, en el mundo, mejor dicho, ¿no? Entonces, las áreas de trabajo que nosotros tenemos son todas, vamos a decir, todas aquellas en las cuales exista un dato personal y que sea vulnerado y que no se cumplan los principios y no se puedan ejercer los derechos que la propia ley establece. Entonces, ya desde el vamos, nosotros tenemos, obvio que todos los principios que básicamente están en las normativas de los otros países, pero también tenemos un principio que es el principio de legalidad, que ese principio se basa más nosotros entendemos que toda aquella base de datos que no sea inscripta en el registro que lleva la unidad es ilegal. O sea que está fuera de lo que es las normas. Entonces, por eso es que tanto las personas públicas como las privadas, las personas físicas y las personas jurídicas tienen que escribir todas sus bases de datos en ese registro para que nosotros, digamos que cuando se los denuncia, lo primero que vemos es si realmente esa base de datos está inscrita o no está inscrita, para ver si podemos hacer algo que le sirva a ese denunciado, ¿no? Entonces, Pablo decía, bueno, Beatriz le va a contar cómo es que se trabaja la unidad. Sí, nosotros en la unidad trabajamos de diferentes formas. Estamos enfocados en todo lo que tiene que ver con las denuncias que realiza el denunciante, el agraviado, el titular del dato, vamos a decir. También hacemos consultas, nos pueden consultar, nos pueden preguntar qué significa determinados datos, determinados conceptos que tiene la ley, que a veces no están
muy visibles o no están muy entendibles, y la unidad el consejo que tiene la unidad resuelve o dictamina con respecto a esas denuncias y a esas consultas. También se hacen acciones necesarias para el cumplimiento de todas estas denuncias, por ejemplo, como inspecciones, auditorías. Podemos incautar el material, las bases de datos que suponemos que están fuera de la norma. Por supuesto que muchas de esas acciones que tenemos también vamos junto con la justicia, con el Poder Judicial, ¿no? Porque muchas veces no podemos llevarnos las cosas sin tener una orden de allanamiento, por ejemplo, o una orden de un juez que nos diga, sí, llévenselo. Entonces, también Perfecto, podemos... Beatriz. Sí. Sí, el trabajo con la justicia es fundamental, ¿no? Obviamente, ahí, digamos, pero tener una autoridad que trabaje junto con la justicia es una de las claves para asegurar justamente la privacidad de los consumidores. No sé si tenés alguna cosa más, pues ya estamos sobre el tiempo y también tenemos a Pablo para que presente. No, en realidad eran esas las pautas que quería que por lo menos tuviesen conocimiento de lo que hacemos, ¿no? Buenísimo, sí, porque bueno, evidentemente, como bien explicaba Pablo, existe una gran cantidad de leyes, en casi todos los países hay leyes de protección de datos personales, hay autoridades que se ocupan de cumplirlas, hay una mutación actualmente de la protección de los datos personales, pero en principio la mayoría de los países piden que esas bases de datos estén registradas, como explicaba Paula, así que eso es muy importante, y acá, Paula no, Beatriz. Y como Beatriz dijo, están abiertos a los consumidores, a los usuarios, si tienen alguna duda, acérquense a la autoridad, que están abiertos a colaborar. Y como último presentador, pero no por eso menos importante, al contrario, me gustaría presentarlo a Pablo Matías Herrera, que él es investigador de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires, es otra arista de lo que vamos a ver hoy, y él trabaja en todo lo que tiene que ver con Big Data, el uso de los datos, para investigación, y bueno, sobre eso nos va a contar un poquito de cómo está viendo el tema de la privacidad desde ese punto de vista. Adelante, Pablo, un gusto tenerte acá. Hola, Sonia, bueno, muchísimas gracias. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de dónde estén asistiendo a esta Escuela de Gobernanza de Internet en su edición 2020. Quería, antes que nada, agradecer a las organizadoras, en particular me tocó compartir con Olga, y con Sony, y también a los copanelistas. La verdad que es muy interesante y muy provechoso poder escuchar a Paula, a Pablo y a Beatriz en sus diferentes presentaciones. Como bien les decía Sonia, yo trabajo en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires como investigador, en particular dentro de un centro de investigación, que es el Centro de Investigación en Metodologías Básicas y Aplicadas a la Gestión, y hoy en día estamos trabajando debajo de un gran título que es Políticas Estatales del Financiamiento en Argentina y el análisis de las responsabilidades en la gestión de datos personales y territoriales. Dentro de este gran título, la idea es problematizar y analizar temáticas relacionadas con la gestión de datos en organizaciones. En este sentido, el título del panel es sumamente provechoso para nosotros y poder hacer esta exposición de los temas que venimos trabajando debajo de esta línea, teniendo en cuenta también que desde el centro tenemos una idea de construir algún tipo de conocimiento que lo vamos a adjetivar como significativo, en este sentido, que es un conocimiento que se produce a partir de la articulación de diferentes actores. Hoy, escuchando la presentación de Paula, la presentación de Pablo y la de Beatriz también, que se permitan visibilizar ciertos mecanismos de cómo las organizaciones dentro de este entorno de grandes volúmenes de datos llevan a cabo sus decisiones y cómo consideran los riesgos de privacidad, es sumamente provechoso para nosotros. Compartirlo también dentro de este espacio de reflexión nos permite nutrir nuestras diferentes líneas de investigación, teniendo en cuenta que hoy más que nunca el conocimiento lo consideramos también, con otra adjetivación, como un conocimiento situado. Es decir, nosotros tenemos una planificación, un proyecto, pero por las situaciones que van emergiendo, creo que eso queda visibilizado enormemente a partir de marzo del 2020, cuando dentro de nuestro país se declara una situación de aislamiento social preventivo y obligatorio y estimula estos canales de comunicación virtuales, vamos a decirlo, que pone en gran riesgo la privacidad de los datos.
digo, el conocimiento que en un momento estaba proyectado, digo, se tiene que situar a las situaciones y en este caso, digo, hay nuevas tecnologías que interpelan las decisiones que se van tomando. En particular, dentro de esta gran línea, el trabajo de investigación que vengo llevando adelante junto con el grupo de investigadores que participa del centro que antes mencionaba, está vinculada con la gestión de datos personales, pero en organizaciones estatales. Eso también creo que le va a dar una visibilidad también al panel, que si bien Beatriz fue exponiendo algo de lo que llevan adelante desde Uruguay, digo, 3 objetivos particulares venimos llevando adelante dentro de este título. En primer lugar es analizar cómo se utilizan tecnologías de grandes volúmenes de datos para procesar información territorial y personal. Las organizaciones de gobierno, las organizaciones que pertenecen al Estado, digo, históricamente recogieron información personal y territorial, pero con la aparición de tecnologías de grandes volúmenes de datos, esta es una gran problemática, y voy a retomar ciertos conceptos que fue trabajando Paula, como que el tema de la privacidad es dinámica. Con la aparición de tecnologías de grandes volúmenes de datos, hoy el dato que se puede recopilar es el dato que se puede captar. Digo, esto hay una contraposición clara entre lo que es un dato estructurado que se recogía tradicionalmente contra los datos no estructurados. Hoy cualquier comentario que se produzca en una red social, cualquier imagen, cualquier video, digo, puede parametrizarse de alguna manera y estructurar ese dato. Entonces, ese tipo de tecnologías de grandes volúmenes de datos, evidentemente, las organizaciones de gobierno la están utilizando para tomar decisiones que se transforman en política. Entonces, la idea también, pasando a otro objetivo, es analizar los riesgos de privacidad que se pueden cometer, digo, por utilizar estas tecnologías de grandes volúmenes de datos. Evidentemente, hoy eso queda en evidencia. Hay tecnologías de grandes volúmenes de datos que ya se vienen utilizando hace años, pero hoy las apps o los aplicativos, ya sean móviles o a través de la web, para controlar la pandemia, digo, son una de estas tecnologías que permiten procesar grandes volúmenes de datos. Entendiendo procesamiento también como una operación amplia que va desde la recopilación hasta la comercialización de los datos. Y el objetivo general dentro de toda esta problemática sería desarrollar un protocolo o un procedimiento, vamos a usarlo para distinguir esta palabra, para la toma de decisiones basadas en estos datos personales, sí, pero que se pueda adjetivar con algún criterio de responsabilidad. Voy a retomar también conceptos que fueron manejando Paula, que fue manejando Pablo, que es evidente, digo, el paneo que hizo Pablo a nivel global de las regulaciones, digo, eso me parece fundamental. Es evidente, desde el 2016 sale el Reglamento General de Protección de Datos desde Europa, que se comienza con su implementación a partir del año 2018, y a partir de eso hubo una difusión. Paula también mencionaba, y también lo reforzaba Pablo, que las organizaciones, en particular las organizaciones que presentaron Paula y Pablo, son organizaciones que tienen un modelo de negocios que se basa en la gestión de datos. Digo, y dentro del capítulo 4, artículo 25, evidentemente el Reglamento General de Protección de Datos ofrece 2 conceptos que son fundamentales, que son esto desde el diseño, que se complementa con una parte que se llama de por defecto. Desde el diseño, como bien mencionaban Pablo y Paula, tomar medidas organizacionales y medidas técnicas para que por defecto en la utilización de esas tecnologías de grandes volúmenes de datos se pueda preservar la privacidad de los datos que se aportan y que se recopilan de las personas, que muchas veces son datos sensibles. Esto queda más que nada visibilizado, de vuelta lo vuelvo a retomar, con las últimas tecnologías de grandes procesamientos de datos que se utilizaron por parte de los gobiernos, y la declaración de los gobiernos de que toman decisiones basadas en evidencias, en datos, como si este hecho fuese irrefutable y consistiría en la verdad. Bueno, es abrir espacios de pregunta acerca de todos estos cuestionamientos, para, en fin, poder llevar adelante, de alguna manera, políticas, si se quiere, basadas en evidencia, que no parece mal, pero adjetivadas con la palabra responsabilidad. Para cerrar, digo, tomar en cuenta este comentario que hacía Paula y que también reforzaba Pablo y Beatriz, el concepto de regulación, y en particular de regulación de la privacidad, es un concepto sumamente dinámico. Requiere esta dinámica que remarcaba Pablo. Digo, cualquier desarrollo tecnológico interpela algún valor social, en este caso el valor de la privacidad, que ya es un derecho universal, digo, evidentemente. A medida que se van desarrollando estas tecnologías de grandes volúmenes de datos, este derecho se ve interpelado de diferentes lugares y son las condiciones que hay que tomar en cuenta. Por eso me parecía excelente escuchar, por ejemplo, por parte de Pablo, que esta concepción de accountability, más allá de un checklist,
permite un seguimiento continuo acerca de cómo se van adaptando estas medidas vinculadas con la protección de la privacidad. Así que, bueno, sin demorarle más tiempo, que estamos cerca de la hora, cierro la presentación y te doy la palabra, Sonia. Genial, genial, Pablo, gracias por compartirlo y gracias por cumplir el tiempo. Lamentablemente ya nos quedamos sin tiempo. Creo que ha sido un paneo muy interesante y los que estén interesados pueden empezar a profundizar un poco más con estos primeros conceptos, el GDPR, cómo está trabajando con el tema de la privacidad por diseño, la privacidad por defecto, el accountability, muchos nuevos conceptos para seguir, pero básicamente hay un concepto que es fundamental, que es la transparencia, que los usuarios sepan qué es lo que están accediendo, cómo se utilizan sus datos, como nos mostró Paula de Facebook, que uno puede saber cómo se van a utilizar con el tema del COVID, surgieron todo el tema de las aplicaciones, cómo van a utilizar la información que yo estoy yendo a un lugar o a otro. Así que sí, saber cómo son usados nuestros datos, nosotros como usuarios también tenemos una responsabilidad para eso. Así que con esto doy cierre, muchísimas gracias por participación de todos, ha sido muy interesante y nos seguimos viendo pronto. Muchas gracias. Paso la palabra entonces a Olga o directamente vamos en break. Acá estoy. Gracias. La verdad, un panel excelente. Podríamos hacer un evento solamente de este tema. Ahí había algunas preguntas, se las vamos a mandar a Paula. Básicamente eran para temas de privacidad con Facebook. Hay una para Beatriz, que después se la paso. Gracias, Beatriz, gran amiga. Gracias a todos los colegas de la Universidad de Buenos Aires, a Mercado Libre. Y Sonia, como siempre, acá las chicas TIC, apoyándonos unas con otras. Gracias por la moderación del panel. Les agradezco muchísimo a todos por participar. Todo va a quedar grabado en YouTube. Manda saludos a Adrián, también a Beatriz por el saludo que le mandaste y a todos los panelistas. Y bueno, nos seguimos viendo. A la audiencia, no se me vayan, que ahora tenemos otro panel súper interesante. Un abrazo para los panelistas y para Sonia. Y nos quedamos acá en la emisión. Hacemos una pequeña pausa, le consulto a la gente técnica, ¿sí? Hacemos una pequeñita pausa para cambiar el panel. Es como si fuera en la presencialidad. ¿Vieron que cambia el panel, sube, baja la gente? Bueno, en la virtualidad es más o menos lo mismo. Hay que cambiar la señal de video. Gracias a todos y ya volvemos. No se vayan. El panel próximo es súper interesante sobre cómo financiar proyectos tecnológicos, cómo financiar proyectos de Internet. Vamos a tener a CAF, al Banco Interamericano de Desarrollo, al BID, y a la Internet Society Foundation, contándonos qué oportunidades hay de financiamiento.